puedo llegar a darme cuenta que, primero, y esto fue el clic que tuve cuando leí una de mis lecciones en la terapia transpersonal, que es el momento en el que va la situación ocurriendo o el suceso estaba ocurriendo. Yo tomé la decisión en base a lo que en ese momento ocurría y a los recursos que en ese momento yo tenía o me permitía tener en mi mente. Yo tomé la decisión en base a mis recursos mentales interiores de esa forma. Y siendo así, no pude tomar una decisión diferente en ese momento. Es decir, si estoy en esa situación en la que tengo que tomar una decisión al respecto de algo, entonces yo tomo esa decisión desde los recursos que mentalmente tengo en ese momento, o podemos decir mental espiritualmente en ese momento. Pero supongamos que en ese instante en el que está ocurriendo ese suceso o esa situación, no alcanzo a percibirlo ni siquiera conscientemente o espiritualmente, entonces solamente puedo hacerlo desde la mente, desde mi mente, pues solamente a través de los recursos que en ese momento tenga en mi mente, pues voy a poder elegir algo determinado. Y entonces si me doy cuenta de eso, puedo saber que no me equivoqué, porque en ese momento, en esa situación, yo solo tenía las herramientas disponibles que en ese momento tenía disponibles en mi mente, o incluso fuera de mí. Y si yo reconozco que en ese instante tomé la decisión en base a lo que yo tenía disponible en ese momento, ¿dónde puede estar el error? ¿O por qué pude haberme equivocado? Para aterrizarlo un poco más, porque sé que para algunos todas estas palabras y todas estas reflexiones pueden no tener mucho sentido si no lo aterrizamos en un ejemplo. A veces es más fácil entenderlo con un ejemplo. Si el día de hoy yo fui a trabajar y como parte de mi trabajo me correspondía hacer un documento y resulta que ese documento yo lo redacté de una forma que no era la conveniente y después mi jefe me dice que me equivoqué y ese sentimiento de debí haber hecho el documento de otra forma y soy un tonto porque no pude reconocer en ese instante que debía hacerlo de esa manera y entonces creo que me equivoqué. Y si además encima de eso mi jefe me lo recrimina y me dice que soy un tonto o que cuántas veces me lo ha dicho y yo sigo equivocándome y cometiendo el mismo error, y yo me siento mal por eso y me angustio o me enfado, o me molesto con mi jefe o me molesto con la situación, me molesto con el trabajo, me molesto conmigo mismo porque otra vez me equivoqué y debí haberlo hecho de otra forma, por ejemplo. O no sé, este es un ejemplo en el trabajo, pero puede ser en la escuela, puede ser en la casa, con la familia, con los hijos, con la pareja, con lo que tú quieras. Hoy, el día de hoy, uno tiene que saber si quiere que no es un error y no pudo haber sido una equivocación, porque en ese instante yo actué con el conocimiento, con el nivel de conciencia, con el entendimiento que en ese momento yo tenía. Porque si en ese momento yo hubiera tenido el entendimiento o la conciencia o la apertura o hubiera percibido las cosas de diferente manera, pues por supuesto que lo habría hecho. Pero si no lo hice, fue porque en ese momento
yo no lo veía de otra forma, yo no lo veía de una manera distinta y por eso lo hice. Y entonces por eso redacté el documento como lo redacté. Y entonces por eso le dije a la persona lo que le dije en ese momento. Y por eso actué de determinada manera cuando debía haber actuado de esa forma, porque en esa forma decidí actuar de esta manera. Y en ese momento yo elegí según mi entendimiento y mi capacidad mental y mi conciencia o mi nivel de conciencia que tenía en ese momento. Por eso pensé, dije o hice lo que hice, o lo que dije o lo que pensé. Entonces ahora es muy curioso, y esa es la parte interesante y precisamente curiosa, de cómo el ego, esta personalidad falsa, este ego, este falso yo que no soy, pero que está siempre buscando formas de dramatizar y de hacerme ver que yo soy solamente mi mente y mi cuerpo. Este ego juguetón, porque tampoco es que sea malo, sino que simplemente pues es como es un condicionamiento, parte de lo que me compone como mente y cuerpo, pues es muy astuto. Porque lo curioso es que ahora, aunque ese hecho haya sucedido hace unos minutos o hace unas horas, este ego, esta personalidad que no soy yo, me dice que es un error y me dice que me equivoqué y me dice que debí haberlo hecho o debí haberlo dicho o debí haber pensado de otra forma. Pero qué tontería, pero qué estupidez, ¿no? Qué curioso es que uno pueda llegar a ser tan inconsciente en este ego que no soy yo, que me dice que me equivoqué y que por tanto no puedo ser feliz porque cometí un error o porque me equivoqué, porque debe haber hecho las cosas de otra forma. Pero la realidad es que no pude haberlo hecho de otra manera, porque ya vimos que en ese momento actué, dije o pensé como lo hice, porque en ese momento fue lo que decidí en base a lo que en ese momento sentía, vivía, pensaba, según mi nivel de conciencia en ese momento. No pude haber hecho otra cosa, porque si no lo hubiera hecho. Y entonces el error no existe porque no pude haberlo hecho de diferente manera. Y entonces uno puede realmente, si comprende y si siente y si acepta esto en su interior, pues estar más en paz y más tranquilo, porque dices, no me equivoqué, actué como tuve que haber actuado y eso es todo. Y ahora yo no cargo más este juicio, este pensamiento de que me equivoqué, de que debe haber hecho las cosas de diferente manera, ¿no? Al contrario, al contrario, me amo por, porque fui capaz, porque me amo porque en ese momento hice lo que tenía que hacer y me amo por, por- pues porque soy yo actuando en ese momento como lo quise hacer. Y ya, eso es todo. Y si viene alguien y me dice, no, Pablo, debiste haber hecho de otra forma, o no debiste haber dicho esto, o debiste haber pensado, no, no debí haberlo ni pensado, ni dicho, de hecho, ni hecho de otra manera, porque eso fue lo que hice. Y lo hice en base a lo que en ese momento sentía, percibía, entendía, y de acuerdo a la conciencia en la que estaba en ese momento, y punto. Si en ese momento fui inconsciente, pues no pude haber hecho otra cosa, no pude haber sido consciente porque era inconsciente, y eso es todo. Así que no pude haberme equivocado. Jamás me he equivocado, jamás he cometido un error.
Así que puedo liberarme de toda culpa porque nunca ha habido nada que culpar. Nunca. Siempre he sido inocente porque siempre he actuado según según actué en ese momento. Y no sé si sea algo difícil de comprender, de entender, pero yo sé que muchos pueden llegar a sentir este destello de iluminación, que es darse cuenta de que nunca nos hemos equivocado y de que nunca hemos errado y que que las equivocaciones y los errores no existen y que las culpas tampoco, porque no hay nada que culpar y que somos completamente inocentes. ¿Ok? Bueno, me quedan 20 segundos. Mi nombre es Pablo Marfil. Pueden escribirme como siempre, pablo.satori@gmail.com o agregarme al Facebook Pablo Satori Zen. Gracias por escuchar, por resonar conmigo. Los quiero a todos. Me quiero a mí, me amo y me respeto como soy. Aquí y ahora como soy. Espero que tú lo hagas porque te lo mereces y porque eres uno conmigo y soy uno contigo. Y somos todos uno con Dios, vida, universo, y eso es todo. Chao.